se viene de nuevo, ya casi estaba por darse, pero es como la tormenta de ayer, venía el sur oscuro, pero después se puso clarito y nos quedamos sin tormenta, porque entró a Cámara de Diputados y eso fue un gran paso, porque ya iniciar el debate es una cosa en contra de los que no quieren que se hable de eso no se puede hablar porque eso está asegurado, es un atentado contra la vida y hay que volverse atrás, de eso no se habla. Entró a la Cámara y se empezó a hablar, ya es un primer paso. Nos faltó una comisioncita en la cual la ausencia de uno por invalidez y la voluntad de otro por partido dejó sin firmas suficientes para que pasara a la comisión siguiente, la comisión de familia, de manera que se frenó la marcha y posiblemente no suceda nada este año, como yo estaba preanunciando en lo que leyó Carlos, sino que recién en el periodo legislativo del año próximo se comience esta batalla. Pero lo importante para mí desde la Iglesia es señalar que la Iglesia, con una cantidad de esas cosas que están enumeradas allí, ha propiciado los abortos y las muertes, las secuelas de muerte después de los abortos. Porque la negativa a la educación sexual, incluyendo instrucción, es decir, conocimiento, además de los elementos de valores con que hay que rodear el ejercicio de la sexualidad, pero aunque no fuera así, aunque se sostenga como sostiene que eso lo tienen que hacer los padres, que no están capacitados los maestros, que no se va a dar una relación de igualdad y de discusión, sino de superioridad. En Buenos Aires hubo una experiencia de una escuela pública en el secundario en que la instrucción sexual se iba dando y la educación sexual a medida que venían las preguntas y los cuestionamientos y las soluciones que daban los mismos alumnos del secundario. El arzobispo de La Plata señaló públicamente en un artículo que se publicó en Clarín y La Nación por lo menos, pero no, también en página 12 salió una referencia a eso, que de ese modo se fomentaba la promiscuidad sexual, de manera que condenaba absolutamente la educación sexual. ¿Y cómo vamos a hacer que sin educación sexual, aunque no llegue a una formación completa, sin instrucción, sin conocimiento, como llegaban muchos de los de nuestro tiempo, hombres y mujeres, más que con prácticas así hechas fuera de toda regla y con conversaciones escuchadas y con temores incluidos, llegaban al matrimonio, de manera que la sexualidad era todavía en el matrimonio, si era placentera, algo prohibido, y en todo caso tenía que encaminarse a la consecución de los hijos. De esa manera la Iglesia fomentó, con la demonización del sexo, con la negativa a admitir cualquier clase de anticonceptivo, hasta el extremo de que el Papa Benedicto XVI, al llegar a África, con esta demonización del sexo, dijera que el único remedio para evitar el SIDA, el contagio del SIDA, no era el preservativo, sino la abstinencia sexual. A todos los africanos un decreto de necesidad y urgencia, nada de sexualidad. Entonces así se acaba el SIDA. Y todo esto en realidad hace aparecer el no al aborto como una especie de engaño tremendo. Yo digo que el decreto de necesidad y urgencia no al aborto, si fuera serio, tendría que darlo Dios en un momento, suprimir todos los abortos, así,
pero nadie va a hacer que terminen absolutamente los abortos. Lo único que se puede aspirar con todas las fuerzas es que disminuyan, es que los que necesariamente tengan que hacerse tengan las posibilidades de que en lugar de una muerte no se hagan 2 o 3, de que en lugar de desequilibrar un ambiente pequeño no se desequilibre a la sociedad. Fíjense ustedes que la Iglesia fue culpable de que en otros tiempos los padres que tenían una hija que quedaba embarazada antes del matrimonio decían: hubiera preferido verla muerta antes que deshonrada. Hubiera preferido verla muerta, no es fomentar el aborto esto. Y para los bautismos, cuando todavía en muchas de las jurisdicciones parroquiales se niega el bautismo a los chicos no bautizados, ¿por qué se niega el bautismo? Se está diciendo es que no son hijos de Dios, porque el bautismo es eso. No nos hace hijos de Dios, sino que celebra que seamos hijos de Dios. Entonces, cuando no celebra esto, es porque no son hijos de Dios y los priva de esa dignidad que hace que sean respetables dentro de una congregación religiosa, también por los motivos fundamentales que hacen la unión de esa congregación. Entonces, la Iglesia, a través de todas estas disposiciones, la primera fue la del invento que tuvo alguna profundidad científica de los microabortivos, suponiendo que la fertilización ya da lugar a la presencia de una vida humana. Ni la Iglesia sostuvo eso durante mucho tiempo, porque cediendo a la influencia platónica, se decía que los padres ponían solamente lo corporal de los hijos que engendraban y el alma la infundía Dios. ¿Cuándo la infundía? Desde que no la infundiera, si tardaba un tiempo, eso no era persona humana. De manera que lo que estamos afirmando ahora científicamente con casi unanimidad, de que recién más o menos en el día 14 de la fertilización se tiene el primer signo, que es la cresta primitiva, creo que se llama, el primer signo que puede dar origen al desarrollo y después al crecimiento. Lo de las 12 semanas ya no tiene tanta unificación científica, pero esto el día 14 tendría que admitirse, porque esto haría, por ejemplo, que desapareciera toda la condena de la píldora del día después y todas las condenas de los métodos anticonceptivos que no vayan en contra de la salud completa. Pero hay tantas cosas para prevenir los inconvenientes que pueden tener, que preferible sería que hubiera un pequeño inconveniente a que se tuviera que dar un aborto. Y también es la Iglesia la que influye en que los jueces, que debieran obedecer las leyes, hagan objeción de conciencia cuando se trata, por ejemplo, de una violación, y prolongaran el juicio de manera que pasen las 12 semanas, pase el tiempo que quiera, y entonces cuando tenga que darse el aborto, ya se va a dar la eliminación de una vida humana. Entonces, no es, si el principio de con tiempo se dictaminara y no tuvieran esta objeción de conciencia que legitima la Iglesia, también disminuirían los abortos. El objetivo es entonces no suprimir por decreto, sino hacer todo lo posible para que disminuyan. Y eso le da legitimidad a la despenalización, porque la penalización significa clandestinización. Es decir, no suprime nada de lo que puede hacer, sino que lo multiplica. Y lo multiplica de la manera más indeseable y de la manera más cruenta que se puede dar. Preocuparse porque una vida inocente sea privada de posibilidades de continuar es mucho menos que permitir que dos vidas inocentes, la del concebido y la de la madre que lo concibió siendo madre, dos vidas inocentes
fracasen o terminen en mutilación o en muerte, como en muchísimos casos sucede. Entonces, no hay ninguna justificación para que la agresión a esto de la despenalización se constituya en ese lema: no al aborto, sí a la vida. Es una alternativa engañosa y realmente se le dice sí a la vida, cuidando de hacer lo posible para que no haya más abortos, y los que tengan que haber, que no sean asesinatos de otras personas, además de los inocentes que son los dañados primero. Pero la Iglesia debiera cuidarse de no hacer estas expresiones tan generales de santidad, de defensa de la vida, cuando cualquiera le puede argumentar lo que yo digo en ese artículo: ¿dónde estuvieron ustedes con su defensa de la vida, con toda la dictadura torturando, haciendo desaparecer, terminando, asesinando y tirando al mar a gente que todavía tenía vida y que muchos de ellos eran inocentes? Algunos se los podía calificar de culpables por haberse preocupado demasiado por la sociedad, culpables para la dictadura, pero muchísimos de los demás fueron eliminados solamente por sospechar que ellos también estaban implicados. Ideológicamente eso fue una matanza y un genocidio que fue horrible. Y la Iglesia mantuvo eso en silencio, y la Iglesia se hizo cómplice, y la Iglesia permitió que los capellanes militares arrancaran confesiones que después utilizaban los militares para torturar o para aprisionar. Entonces, por lo menos quédense callados, no digan nada, no digan sí a la vida, porque cuando se dice sí a la vida en unas oportunidades y no a la vida en otras oportunidades, lo que se está haciendo es un acto de hipocresía, y eso le queda muy mal a los seguidores de Cristo. Bueno, la idea era compartir con ustedes estos 3 botones iniciales. Hay más botones.